Hola, buenos días, cordial saludo para todos. Vamos a mirar hoy lo correspondiente a la práctica número 4, que es relacionada con introducción a los relés de protección, más específicamente el relé de sobrecorriente. Entonces, este sería como el alcance de la práctica. Eh, Recordemos que eh, eh, digamos, para una prueba de relés, prueba de inyección de corrientes de falla a un relé de protección, previamente se debe realizar en un programa eh, una, la correspondiente coordinación de protecciones para después realizar en la respectiva maleta de Omicron el ajuste, y en el respectivo relé realizar también el ajuste de los transformadores de corriente. En este caso, aquí podemos ver la maleta de pruebas, la cual nos mostraron en la conferencia del día viernes, y aquí tenemos un relé de sobrecorriente o un relé de protección. No solamente traen, digamos, protección contra sobrecorriente, sino que adicional traen otro tipo de protecciones contra bajo voltaje, por ejemplo, protección direccional, eh, y otro tipo es decir, el relé tiene muchas funciones, no solamente es la de sobrecorriente. Entonces, vamos a instalar un CT, transformador de corriente, un transformador de instrumentación, para que pueda bajar el nivel de la corriente y ser leída por el respectivo relé acá en la simulación. Posteriormente, instalar en la subestación de media tensión el respectivo relé sobre corriente. En el lado de media tensión, ajustar las dos etapas, la 50 y esta sería la 50 y la etapa 51. Realizar fallas y verificar si coordina con los fusibles. Y pues el último, análisis de resultados y conclusiones. Entonces, comenzamos acá. La misma red que hemos venido estudiando. Observamos que todo se encuentra en estado normal, no hay, por acá se observa una cargabilidad en las líneas, y de resto nos muestra tensiones en niveles adecuados. Aquí hay una baja tensión. Esto se soluciona de muchas formas. Una de ellas es eh, disminuyendo el nivel disminuyendo la capacidad de la demanda, perdón, la demanda, o instalando un transformador de mayor capacidad. Existen diferentes formas de corregir ese tipo digamos, de sobrecargas. Aquí vamos a comenzar desactivando este motor. No vamos a seguir utilizarlo, ya que pues, no es necesario. Y hay una forma de reportar en Excel la cargabilidad en los elementos del sistema, por ejemplo, que es la cargabilidad en las líneas, aquí en Flexible. Perdón, acá en las barras él nos muestra las tensiones en por unidad. Y por ejemplo, si buscamos en Excel, si nos vamos para Excel, entonces eh, podemos reportar digamos, el estado en el que se encuentra el sistema, por lo menos lo relacionado con el flujo de carga. Entonces aquí podemos eliminar esto y podemos ver que todas las barras se encuentran en nivel óptimo, menos esta que es la de baja. Lo mismo para la cargabilidad de las
transformadores también podemos observar acá, o la cargabilidad de las líneas. Vamos a mirar la cargabilidad de las líneas. Copiar con encabezado y acá hay unas que no aportan al análisis, entonces la podemos borrar. Y por acá nos muestra las cargabilidad en las diferentes líneas. Podemos ver que la línea 3 es la que más carga tiene. Se trata de la línea 3, que es la que sale acá de la, es la que está acá más abajito de la que sale de la subestación. Listo, entonces tenemos esto en cuenta ahí. Entonces cargabilidad, y aquí tensiones, barras. Comenzamos entonces instalando un transformador de corriente para posteriormente ajustar el relé. Para eso entonces nos vamos a la librería general del programa, a la librería principal, y por acá donde dice relés, la parte de transformador de corriente CTs, tomamos este modelo, copiar, y lo llevamos a nuestra librería. También lo podemos tomar directamente, pero es mejor traerlo para la librería por si se requiere hacer algún ajuste. Vimos que por ejemplo él trae las corrientes nominales primarias, y por el secundario nominal va a sacar máximo 5 amperios. O en caso por ejemplo de cortocircuitos, si por ejemplo por aquí por el lado primario pasan 10.000 amperios, por el secundario se van a leer 550, es proporcional. Eso lo vamos a ver más adelante en el tema de transformadores de instrumentación, pero por ahora entonces es entender que por el lado primario va a pasar unas corrientes nominales que son iguales a los de la respectiva línea, y por el lado secundario 5 amperios máximo nominales. Ya en cortocircuito, en sobrecarga, obviamente dependiendo del núcleo del transformador de corriente, se hará una lectura correcta por el lado secundario. Es decir, si por acá pasan 2000, deben pasar 10 por acá. Una corriente de cortocircuito alta se debe reflejar correctamente al lado de baja. En ocasiones hay saturación del núcleo del CT, entonces no hay una lectura correcta, pero vamos a suponer que es ideal este elemento. Entonces acá ok, y ya procedemos aquí a la instalación. Entonces congelamos aquí los elementos para que nos coja un solo lado de la línea, porque si dejamos los elementos nos coge ambos lados de la línea, y necesitamos solamente instalarlo acá. Entonces transformador de corriente, le ponemos nombre CT1 y le arreglamos el respectivo transformador de corriente, ajuste. Vamos a ajustarlo a 205. Es decir, que cuando pasen 200 amperios por la línea, él va a arrojar una lectura de 5 amperios por el lado secundario. Vamos a hacer aquí ok. Trae adicionalmente otros detalles, que es el burden, o la capacidad de la impedancia del transformador de corriente, el factor de potencia, resistencia de los devanados, y saturación, voltaje de saturación. Bueno, entonces vamos a dejarlo así. Posteriormente entonces ya procedemos a lo que es instalar el relé.
el relé de protección, pues el mismo procedimiento acá. Entonces, nuevo dispositivo, relé, así que el relé 1, lo llamamos relé 1. Seleccionamos de la librería global genéricos de sobrecorriente y ese ANSI y este que es un genérico de sobrecorriente. Una vez instalado, entonces ya aquí esto nos indica que hay un CT, que el CT está previamente instalado. Bueno, esto es para lo del ajuste, el ajuste que de la, digamos, a partir de qué corriente queremos que el relé empiece a operar, tanto en su etapa temporizada como en su etapa instantánea. Esta etapa temporizada para sobrecargas y esta etapa instantánea más que todo para corrientes elevadas o corrientes de cortocircuito. Bueno, entonces ya aquí editar y podemos mostrar el relé en un gráfico, aquí podemos llamarlo relé está instalado acá inmediatamente en la celda de salida de la subestación de una línea de media tensión, y la idea es que coordine con los dispositivos de protección de sobrecorriente que están en los diferentes ramales y en el lado primario del transformador, protecciones de sobrecorriente, media tensión. Entonces por aquí vamos a mirarlo, ajustarlo aquí de manera independiente. Ahorita miramos cómo lo podemos digamos, coordinar con estos dos dispositivos que son los fusibles que se instalaron previamente. Entonces vamos a proceder al respectivo ajuste acá, editar, y aquí miramos, por ejemplo, vamos a decirle que nos empiece a operar a partir de 5. Cuando él lea cuando el CT por el secundario le arroje un valor de 5 amperes secundarios, es porque por el primario están pasando 200, pero obviamente un relé de protección no puede, digamos, recibir una señal de 200 amperios porque se daña. Y aquí trae las diferentes curvas que corresponden a una ecuación que nos mostraron el expositor de la conferencia de pruebas de relés, pero vamos a trabajar con la inversa. Eso corresponde a la curva. Por aquí tenemos el TMS o el dial, que es un ajuste de tiempo que se le asigna al relé. Y por aquí entonces le damos OK. 200 amperios, es decir, a partir de 200 amperios va a empezar a operar, va a enviar una señal al interruptor y va a aislar el circuito. Esta etapa I mayor o 50, 10 veces, vamos a ponerla unas 10 veces que es por ejemplo a 2000, que nos saque por ejemplo, estamos en cuenta que en 2000 amperios primarios nos empieza a operar. Vamos a mirar entonces en la gráfica. Aquí tenemos el ajuste, el respectivo relé. Entonces tenemos acá que vamos a, por ejemplo, a mover lo que es el TMS o el multiplicador o el dial, pues, con el fin de buscar coordinación con otros dispositivos de protección que estén aguas arriba. Y este también tiene el respectivo, vamos a ponerle un dial por ejemplo de 0.05, y vemos que
se nos ajusta en la curva. Después de realizar eso, vamos a generar la curva de daño. Eso se llama curva de daño del conductor, que más adelante vamos a estudiar con detalle. Añadir, clic derecho y añadir se selecciona el conductor y mostrar, añadir, a la de relé sobre corriente. Entonces ahí nos muestra la curva de daño del conductor. Aquí vemos esta verde horizontal, vertical es aquí nos está mostrando la nominal del respectivo conductor. Para eso entonces debemos, así estaba anteriormente, entonces cambiamos a línea, aquí este parámetro anteriormente estaba, entonces nos estaba tomando vamos a dejarlo acá en ok, este parámetro, y para que nos tome 150 nominales. Ahí tenemos acá ya, esto ya corresponde a daños térmicos, la curva de daño térmico, fallas, digamos, las fallas, digamos, límite térmico que puede soportar el conductor en cortocircuito, límites térmicos. Vamos a hacer aquí una falla en cualquier parte, aquí en mitad del conductor, calcular cortocircuito, es la monofásica, ejecutar, y vemos que no le alcanza a ver el relé, es demasiado. Ahí estamos hablando de 12, es soportable, digamos, para ese conductor, pero si vamos a hacerlo acá, calcular, en que por ejemplo es una corriente de falla, pero si activamos por ejemplo el motor, vemos que, suponiendo que esto sea una fuente de aporte al cortocircuito, entonces ejecutar, y vemos que el relé está despejando la falla, y por el relé están, digamos, pasando aproximadamente 2695, que es lo que estamos viendo acá, 2695. Si hacemos, entonces aquí exportamos, file export, sería falla monofásica barra, vamos a ver aquí, barra 5, y vemos que por ejemplo en el caso de la trifásica un poquito más, mucho más severa, entonces file export, falla trifásica en barra 5. Listo, entonces ya eso, bueno, aquí hay una forma de mirar como el reporte de, de todas las protecciones que se han instalado hasta el momento. Aquí por ejemplo nos está mostrando el ajuste del relé, nos está diciendo que la etapa 51 se ajustó a 200 amperes primarios,
la etapa 50 o instantánea a 2000 amperes primarios. Y una curva, un tipo de curva, este tipo de curva es normal, inversa. Y por aquí tenemos los fusibles que se habían instalado previamente. También es importante guardar digamos, este reporte del relé. Y vamos a mirar aquí cómo lo podríamos coordinar, por ejemplo, con estos dos dispositivos. La idea es que quede por encima de estas dos curvas que ustedes ven acá, que quede por encima de esta verde, es decir, para que haya una correcta selectividad. Vamos a ver entonces cómo podemos lograr aquí que nos la muestre en añadir a esta aquí, la que teníamos inicialmente. Por ejemplo, ahí vemos que no hay coordinación, pero entonces podemos realizar la respectiva coordinación a partir de con el dial, a partir de digamos, de esta opción, el dial. Y la etapa instantánea, entonces podemos subirla un poquito aquí hacia punto 1 y ahí ya estaríamos pues como digamos ponerle 5, vamos a dejarlo así, vamos a subirle un poquito ahí no sube más el dial, tiene un límite acá pues de aquí, listo. Aquí se nos desplazó, pero basta con ajustar con estas dos opciones acá y se nos, digamos, al coordinar acá vemos que digamos aquí nos coordinó correctamente, pero ya entonces por este lado estaría protegida una parte de la curva de daño en conductores, ya por ejemplo. Pero bueno, igual ahí este conductor está protegido con fusibles también y están aguas abajo. Y vamos a realizar acá una falla en el lado de abajo. Pues ahí vemos que por ejemplo pues, la corriente que está pasando por el relé es, vamos a mirar acá, bueno aquí la misma que están pasando 205, que es la misma que está pasando por el fusible. Sin embargo, si no existieran como tal estos fusibles, tendríamos de respaldo el relé de protección acá en la subestación. Por último, si guarda esta gráfica, esa sería falla trifásica en barra de no sé qué tipo de falla era, estamos hablando de una trifásica. Sport. Y ya tenemos, digamos, parte de esta red de media tensión la tenemos totalmente protegida. Y aquí
Por ejemplo, entonces ya procedemos en Excel, ya procedemos a insertar ilustraciones, aunque es en Word que digamos, es escritorio. Y aquí, bueno, acá sí, es mejor traerlas de a una. Entonces, aquí una, posteriormente insertar ilustración. La trifásica sería la falla trifásica. Y finalizamos acá con la monofásica. Y esa sería la coordinación con fusibles. Es bueno aclarar que cuando se realiza la coordinación con fusibles, con el fusible, digamos que la curva de daño, ya queda un poco desprotegida en lo que es esta parte acá en caso de cortocircuito, pero igual dependiendo de donde sea la falla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es una falla, digamos acá en mitad de línea, vamos a ver que por ejemplo, si digamos si lo estaría protegiendo. Si nosotros ignoramos esta fuente, entonces ya estaríamos hablando, pues cambiando las condiciones. Ya vamos a ver acá, por ejemplo, estaríamos teniendo, vamos a calcular aquí la monofásica. Por ejemplo, ahí ya, si calculamos una monofásica, el relé es tan bajita, la corriente de falla ahí en el punto que el relé no alcanza ni a verla, ni siquiera puede pasar. Es una corriente casi de estado estable o en condiciones normales. Vamos a realizar la trifásica. Vemos por ejemplo que la trifásica sí es bastante peligrosa, bastante severa, mientras que la monofásica pues vamos a ver si es por la delta acá, dice que es por la delta, aquí ya aterrizada. Ok, volvemos a realizar otra vez el cortocircuito y efectivamente vemos que se hace más severo el cortocircuito, pero bueno, eso es bueno ahí comentarlo al final, entre los comentarios, digamos, mencionar eso. Y pues dejamos esto como inicialmente se tenía en delta, pero mencionar en los comentarios que si cambiamos el grupo vectorial y sacamos de servicio esta, digamos, comentar qué pasa. Por ejemplo, si la ingresamos y hacemos una monofásica, entonces ya vemos que se incrementa, digamos, ostensiblemente el cortocircuito en relación a cuando no teníamos esta máquina, este motor. Listo. Vemos nuevamente. Sin embargo, si corregimos, si cambiamos de la delta a la y aterrizada, vemos que se incrementa un poquito más. Bueno, eso es todo lo relacionado con esta práctica número
4. Y muchas gracias por la atención y hasta la próxima.